Listo. Ahora, ¿Ya preparados? Hola, listos. buenas noches a todos. Noviembre 3 del 2020. Nuevamente aquí transmitiendo por medio de Facebook. También recordamos que estamos también en Zoom. Y posteriormente recordarles a toda la gente que tenemos un canal de YouTube que se llama Technology Project. Esta plática será grabada en el canal de YouTube por si la quieren posteriormente compartir el link y verla posteriormente. Les recuerdo nuestros canales, estamos también en Instagram como Technology Project, estamos en Facebook como Technology Project y también en YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las patologías más frecuentes en las edades pediátricas. El tema le había puesto errores en la ortopedia pediátrica y no tanto errores por parte de la gente, sino más bien a veces errores por parte de nosotros mismos, del mismo gremio médico, debido a que, como ustedes saben, se van actualizando conceptos y de repente tenemos ideas o conocimientos muy arraigados de hace muchos años. Y como es un tema, o a lo mejor son temas no muy que se frecuentan mucho al diario, nos quedamos con la idea de que así debe de ser y desafortunadamente así no es. Quiero confesar, y yo creo que en la plática de varios colegas de nosotros, hemos visto que a veces los traumatólogos y los ortopedistas, yo no sé si sea algo así ya una leyenda urbana, pero como que siento que a veces los catalogamos como que se nos actualiza, como si fuera un tema así muy de que la fractura o un padecimiento de los huesos, pues hay una técnica, dos, etcétera, pero la verdad es que no, digo, quizás porque son temas que no estamos muy familiarizados, pero de repente hay nuevas técnicas, nuevos nuevos materiales ortopédicos o nuevos materiales con los que operan o aplican. Y sí, la verdad, aunque pensemos mal de ellos, la verdad es que los traumatólogos y ortopedistas se actualizan igual que todos. Y en la ortopedia pediátrica yo creo que más. No necesariamente es que vayan a adquirir o tratamientos nuevos, sino más bien van a conocer cosas que ya se sabía y ven la evolución y ven que eso a lo mejor es muy diferente a lo que uno se pensaba. Entonces, el día de hoy me acompaña la doctora Gabriela Villarreal. Ella hizo traumatología y luego posteriormente hizo una especialidad en ortopedia pediátrica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo ahí en el Hospital Universitario la especialidad de traumatología y ortopedia. Posteriormente se fue a México, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Hospital Chiner para la Ciudad de México, la especialidad de ortopedia pediátrica. Y bueno, es certificada por los consejos mexicanos de traumatología y ortopedia. Y actualmente está en el Hospital Materno Infantil en la ciudad de Monterrey, aquí en el estado de Nuevo León. Pues me da mucho gusto, Gaby, ¿cómo estás? Hola Héctor, muchas gracias por la invitación y por este espacio para hablar con el público, hablar con tu gente, para saber y romper muchos mitos que existen en la ortopedia pediátrica, ¿verdad? Y que conozcan las patologías más frecuentes que se presentan de acuerdo a las edades de los niños. Perfecto, adelante. Hacemos Bueno, algo cronológico desde recién nacidos hasta un poquito niños preescolares, escolares y luego un poquito más grandes, si te parece bien. vamos. Perfecto. Bueno, pues ya como les comentó el doctor Héctor, pues yo hice traumatología ortopedia aquí en Monterrey, después en México me fui a hacer mi subespecialidad. La verdad, me encanta la ortopedia pediátrica, se me hace el área más clínica de la traumatología y la ortopedia. Digo, no me dejarás mentir, Héctor, tú que trabajas con los niños, pues obviamente no te dicen lo que sienten o lo que tienen o cuándo les duele, ¿verdad? Los papás prácticamente es un interrogatorio indirecto el que puedes llegar a hacer. Entonces, es el área más clínica y por eso amo mucho la ortopedia, ¿verdad? Y estoy muy contenta de estar acá. Bueno, pues vamos a empezar con los más bebitos, con todos nuestros chiquitos neonatos. Generalmente se define como desde recién nacidos hasta los 2 meses de vida. Y las patologías más frecuentes que pueden suceder en este tipo de pacientes son las deformidades posturales que están asociadas a alguna posición adquirida dentro del útero de la mamá. Otra de las patologías más frecuentes, de hecho la más frecuente de todas, es el pie equinovaro y la displasia del desarrollo de la cadera, que antes era conocida como luxación congénita de cadera. A partir de los años 80 se cambia este término a displasia del desarrollo. Mucha gente todavía sigue utilizando el previo, pero lo correcto es llamarla de esta manera.
Ok, vamos a empezar un poquito con deformidades posturales, el pie talo postural del recién nacido. Como lo ven en la foto de la izquierda, este chiquito, pues me mandaron llamar para ver la posición del pie. Em, es muy aparatosa esta deformidad. Mucha gente pudiese pensar que, no sé, tiene una deficiencia del peroneo o tiene una deficiencia de alguno de los huesitos, pero al momento de explorar a la niña, la bebé tenía prácticamente rangos de movilidad normales al momento de la exploración. Generalmente no podemos valorar un piecito con rayos X porque la mayor parte de los huesitos en el recién nacido son cartílagos. Entonces, pues generalmente aquí vuelvo a reiterar lo que dije, la clínica es la que manda. Entonces, esta bebé, pues solamente es importante diferenciar un pietalo postural a un astrágalo vertical congénito, que ahorita se los voy a enseñar también, y ver qué sí bebés y cuáles no necesitan un tratamiento ortopédico, llamando eh, tratamiento ortopédico a una manipulación con colocación de yesos y probablemente una cirugía posterior a la colocación de los yesos. Entonces, este chiquito solamente hicimos manipulaciones, ejercicios en casa y al cabo del tiempo el bebé tenía su piecito completamente en una posición normal, con el simple hecho de realizar unos ejercicios. Otra de las deformidades posturales es en varo. Esto es muy común por la misma posición en cómo vienen los niños así con sus piecitos doblados, que los piecitos entren un poquito hacia la línea media, como lo pueden ver en la foto de la izquierda, pues muchas veces se pudiera confundir, ¿verdad? Con un pie equinovaro estructurado que requiera un tratamiento, pero de igual manera, al momento de la exploración, si yo logro tener un rango de movilidad completo, y una dorsiflexión, como lo están viendo en la fotografía del lado derecho, ese es el mismo niño, como lo ven, o sea, trae todavía su pulserita del hospital y todo, no hubo ningún tratamiento previo, el simple hecho de realizar maniobras y que nos permita hacer esa movilidad, pues lo diagnosticamos como postural. Y este niño no requiere absolutamente nada de yesos, más que un manejo en casa con unos estiramientos que se le instruye a la mami al momento del hospital, ¿verdad? Bueno, este es otro de los patologías más frecuentes, que es como les comenté ahorita, que se puede confundir mucho con el pie talo valgo postural, que es el astrágalo vertical congénito o el pie en mecedora. Este es una de las causas de pie plano rígido. Ahorita vamos a hablar de pie plano, pero son los patológicos. Estos son los que en verdad requieren un tratamiento ortopédico. Y estamos hablando de un tratamiento ortopédico que conlleva la aplicación y la colocación de yesos y probablemente una cirugía. Como lo ven en la foto de la izquierda, el niño que estoy haciendo como una flexión del pie, normalmente cuando nosotros hacemos esa maniobra en los bebés o en los neonatos en cualquier edad, el arco debe deformarse y como vemos, este bebé sigue con su pie muy plano, no se observa ningún formación de arco, entonces sacamos las radiografías y ya vemos aquí como el astrágalo, no sé, ¿se ve el cursor, Héctor? Sí, claro. Ok, aquí estoy señalando el astrágalo, cómo está completamente verticalizado. Normalmente debe de tener una orientación un poco más horizontal y este está de manera vertical. Entonces tiene que iniciar su tratamiento. Como ya habíamos hablado o mencionado, el pie equinovaro, a diferencia del otro, si lo ven, tiene unos pliegues muy marcados y este es un pie equinovaro que nada más es de un lado. Entonces, de manera clínica podemos ver que este no tiene una movilidad completa de los rangos de dorsiflexión, de abducción. Entonces, esos son los niños que en verdad requieren un tratamiento ortopédico, ¿verdad? Entonces, como lo habíamos mencionado, la deformidad congénita de la extremidad inferior más frecuente generalmente se presenta en 1 de cada 1000 recién nacidos vivos y generalmente es más frecuente en niños, en hombres. Es bilateral en el 50% de los casos y es de un origen idiopático. No se sabe exactamente el origen del pie equinovaro. Se dice que se tiene que tener varios factores para que se presente la enfermedad, pero también está descrito que tiene un origen genético. Mas, sin embargo, no se ha detectado el gen precisamente que cause la patología del pie equinovaro. Pero cuando existe un hermano con pie equinovaro, existe un 2.3% más de riesgo de que otro hermano lo pueda tener y con gemelos heterocigotos, o sea, que sean de la misma celulita,
es el 34% de probabilidad que tenga el otro gemelo. Entonces, es ahí donde dices, pues no es un componente genético absoluto, sino simplemente tienes que tener varios factores para que se presente. ¿Cómo tratamos esta patología? Bueno, vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Podemos hacer el diagnóstico desde una forma prenatal, o sea, antes del nacimiento con los ultrasonidos o al momento del nacimiento, a través de la exploración clínica. Generalmente no usamos radiografías, el diagnóstico es totalmente clínico. Los rangos de movilidad del pie están limitados y los pliegues en la región medial y posterior, así como lo pueden ver, tienen un pliegue muy, muy marcado, ¿verdad? Esta es la característica muy especial del pie equinovaro. El pie equinovaro se trata a través de una manipulación de los piecitos y una colocación de yesos seriados. Estos son los yesitos que ponemos normalmente, los que estoy señalando. Tiene su técnica especial, no es simplemente colocar yesos como de este lado, ¿verdad? Estamos viendo un yeso muy circular, un yeso corto, un yeso que no está moldeado, y estos yesos no deben de estar colocados en este tipo de patologías porque pueden causar todavía más complicaciones de las que ya tiene el bebé, o sea, de la patología que ya tiene el bebé. Generalmente después del tratamiento se colocan unas férulas para mantener el pie en su posición por un periodo de tiempo y, por ejemplo, ya los pacientes a edad que empiezan a caminar tienen sus piecitos completamente plantígrados con una marcha completamente normal. Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente patología, que es la displasia de cadera, la que les A había ver, ¿quieres, mencionado. para resumir, tenemos un pie equinovaro, podríamos decir uno fisiológico que con el tiempo se va a quitar solo y hay uno que requiere tratamiento. Así Quizás es. el punto más importante entre uno y otro para poder diferenciar, y bueno, nuestros colegas pediatras que realmente son los que van a tener el primer contacto con el paciente, es la Ajá, movilidad, ¿no? Si notas un pie que tiene cierta restricción en cuestión de movilidad, eso llama un poco la atención. Entonces, claro. si ante la duda o algo, que vean que no tiene esa movilidad o esa flexibilidad como uno pensaría, es mejor como que pedir una segunda opinión. Y la otra que nos hacen los papás es aquel niño que tiene los pies metidos, el pie equinovaro, ellos tienen que hacer algún ejercicio o algo para tratar de evitar que vaya a requerir un tratamiento posterior como si fuera un pie equinovaro patológico, o simplemente dejarlo en observación y realmente ese pie tarde o temprano no va a tener ningún problema. Sí, exacto. O sea, si es completamente postural, muchas veces con el propio movimiento activo del bebé, que empieza a mover sus pies, empieza ya una movilidad mayor que dentro del útero. En caso de que sea postural, pues obviamente este piecito va a quedar en posición y no va a necesitar esos yesitos, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pasémonos a la displasia de cadera. Es una patología que a mí me gusta mucho. Estoy muy metida con este tema y hago mucho hincapié acerca de la detección oportuna o temprana de la displasia de la cadera. Generalmente, al momento del nacimiento, el bebé es revisado por el pediatra a través de unas maniobras que se llaman Barlow y Ortolani, ¿verdad? Todos los bebés son revisados, pero estas maniobras solamente detectan las caderas luxadas o luxables, o sea, las caderas francamente inestables, que esas son una nada más en cada 1000 de recién nacidos vivos. Pero existen unas displasias que no se detectan a través de la exploración clínica, que no se puede detectar con estas maniobras y solamente las podemos detectar a través de un ultrasonido de cadera. Estas son las caderitas más peligrosas porque son las silenciosas, las que no dan signos ni síntomas dentro de las primeras etapas del desarrollo. Y esa cabecita del fémur va migrando poco a poco hasta que termina completamente fuera de su lugar y nos damos cuenta generalmente hasta el año 6 de vida que empiezan a caminar los niños y hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia de saber a quién hacerle un ultrasonido, ¿verdad? Un ultrasonido de cadera a estos niños. Pues bueno, regresándome un poquito, no puse la definición, ¿verdad? De displasia de cadera, viene siendo una alteración en la formación de la articulación de la cadera
en donde el techo acetabular no se forma adecuadamente y esto produce una inestabilidad y una luxación de la cabeza femoral. Bueno, aquí tenemos que hacerle ultrasonido. Generalmente hay unas guías americanas y también las menciona la Academia Americana de Pediatría, Héctor. Em, Generalmente los niños que se requieren son los niños que tienen un antecedente familiar, o sea, algún hermano o familiar directo, papá con ultrasonido, digo, con displasia, hay que hacerles un ultrasonido. Los pacientes que tengan una laxitud ligamentaria clínica también necesitan realizarse un estudio. Y también todos los niños que nazcan en posición pélvica, ¿ok? O sea, estos son los niños que nacen de manera sentados. A estos tres tipos de pacientes estamos obligados a hacerles un ultrasonido porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar, ¿ok? Más sin embargo, hay artículos que mencionan que el 75% de los niños con displasia no tienen ningún antecedente familiar ni ningún factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, esto cae en la duda de decir, ¿en verdad solamente a estos chiquitos son los que les tenemos que hacer o se los tenemos que hacer a todos, verdad? ¿Qué tan sensible es el eco para detectar una displasia de cadera en un recién nacido? 100%. O sea, ¿y por qué no lo hacen como un tamiz para Se está, se está tratando de implementar dentro de la cartilla de vacunación una valoración, ya sea con una radiografía en el recién nacido de 3 meses o la realización de un ultrasonido de cadera. La verdad no se ha podido ingresar a la cartilla de vacunación así como una vacuna o así como el tamizaje que les hacen a los bebés oftálmico, cardíaco, metabólico. El asunto del ultrasonido es que es un aparato que no lo vas a tener tan accesible en todos los niveles, ¿verdad? O sea, hablando de todos los hospitales, en todos los centros de salud y también quién maneja el ultrasonido. Generalmente, pues como sabes, los resultados de un ultrasonido son usuario dependientes, o sea, depende, el resultado o la interpretación depende mucho de quién lo haga, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando el ultrasonido esté bien hecho, tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 100%, eh, pero también puede haber muchos falsos positivos, ¿verdad? Podemos caer en el riesgo de un sobre diagnóstico de esta patología sin que el bebé en verdad lo tenga. ¿Verdad? Entonces, ahí la limitación, que es muy usuario dependiente y que no todos los pacientes tienen acceso a ello, ¿verdad? Entonces, ¿Qué tan común es? O sea, la incidencia de 100 niños o de 10 niños, bueno, más bien 100 niños, ¿cuántos tendrían una displasia congénita de cadera? de las displasias luxables, o sea, las inestables que puedes detectar a través de las maniobras de Barlow-Ortolani, 1 en 1000. Ok. 1 en 1000. Y por ultrasonido se baja el diagnóstico a 1 en 100. O sea, es muy común. Es muy común. El asunto aquí es que muchas veces estas displasias no causan o sea, estas displasias que son hasta cierto punto estables, que provocan una migración lenta de la cabeza femoral, eh, muchas veces el diagnóstico también se hace ya a etapas muchísimo más tardías, o sea, hablando de los pacientes adultos jóvenes. Y son aquellos adultos que requieren una prótesis de cadera a edades tempranas, ¿ok? Hablando de pacientes que requieren prótesis a edades de los 40, 50 años, ¿verdad? Cuando normalmente una prótesis la hacemos en pacientes arriba de 65 años por desgaste. O sea, puede haber displasias congénitas de cadera muy leves, que por definición son unas displasias, pero que quizás su repercusión ya de grande a lo mejor se acomodan o algo y les va bien. O sea, y hay algunas que tienen una consecuencia mayor que llegan a tener problemas para caminar y posteriormente una prótesis. Así es lo que estamos viendo. Así es. Porque si fuera o sea, si la mayoría de las displasias fueran de consecuencia muy grave, pues tendríamos muchos niños con prótesis o adultos y no veo tantos. O sea, Ajá, exacto. Sí, este, ese es el asunto, o sea, que a veces estas displasias que no se detectan clínicamente, o sea, que nada más con el ultrasonido, pueden, o sea, sí, algunas sí pueden dar problemas a edades muy cortas, como te mencionaba ahorita, de al año, año y medio, pero hay unas que quedan como con cierto grado de subluxación, o sea, que no llegan a estar completamente de fuera,
Ujú. que llegan a estar, o sea, que no están completamente en posición, pero se quedan aquí, que no provocan una clínica muy, muy evidente, pero a lo largo del tiempo son pacientes que empiezan con dolores de cadera de manera temprana y, como te digo, requieren la prótesis a etapas tempranas de la vida, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, por eso la necesidad de un ultrasonido, de ver los chiquitos que tengan una morfología normal de esta cadera. Bueno, ¿qué pasa con los recién nacidos? Como lo ven en la fotografía de la izquierda, donde está el niño con la carita feliz, este es un niño recién nacido, normal, que tiene un patrón flexor. Este patrón flexor es fisiológico dentro de los primeros 3 meses de vida. Siempre y cuando nosotros respetemos estos patrones que tienen los bebés, generalmente esta patología no debe de presentarse o no es menos frecuente que se presente. Cuando nosotros alteramos estas posiciones fisiológicas de los recién nacidos, como lo ven en su lado derecho, cuando los hacen el famoso taco, ¿verdad? O les estiran las piernitas y se las juntan, aquí es donde puedes propiciar la aparición de la enfermedad. ¿Ok? Obviamente, estos chiquitos deben de tener también, generalmente se asocia a niños con laxitud o niños con un antecedente familiar, y luego si le sumas que tú mecánicamente les provocas esta posición, pues obviamente la enfermedad se va a presentar, ¿verdad? Porque así como en el pie equinovaro, la displasia de cadera no tiene un factor solo para que se presente, sino deben de estar muchos factores para que se presente la enfermedad. Entonces hay que tener muy en cuenta evitar estas posturas dentro del recién nacido. No sé qué opinas tú, Héctor, de estas posturas del el famoso swaddling, del recién nacido que los envuelven todos. Mira, estuvo de moda, posteriormente se quitó de moda y otra vez volvió otra vez. La razón principal es que los niños en taquito realmente están más tranquilos, ¿eh? Por eso Ujú. en ciertas maternidades o hospitales los tenían hechos taquito, ¿no? Porque los niños estaban más tranquilos. Posteriormente vino esa conducta de mejor tenerlos libres para que los niños puedan moverse, tuvieran movimientos más naturales, etcétera. Y es lo que está haciendo ahora. Actualmente, pues les ponen el famoso mameluco, que es como una jareta, y los niños Ujú. prácticamente están más libres en cuestión de movimiento. Hay Así gente es. que les gusta hacerlos taquito, pero bueno, la verdad es que lo ideal es que tengan los movimientos más libres. De repente hubo ahí artículos relacionados con aquellos niños que tenían muchos cólicos o andaban muy inquietos, que a veces el hacerlos taquitos los puede tranquilizar. Pero yo creo que solo en ciertas condiciones médicas o consejos del digan, ¿sabes qué? Mi hijo se tranquiliza haciéndolo taquito, pues a lo mejor lo pudieras hacer, digo, pero ya que pasara más tiempo o periodos prolongados de hecho taquito, la verdad es que no es lo recomendado. Incluso Sí, es bueno que los niños incluso estén libres de las manos sin guantes para que se toquen la cara y vayan generando esa sensación de exacto. la sensibilidad propioceptiva y etcétera. Claro, de hecho, digo, sí hay ciertas como formas de hacerlo taquito o hacer el swaddling, pero solamente de las extremidades superiores. ¿Mm? Hay formas de envolver a los bebés con esa forma, dejando libre las piernitas y respetando la posición fisiológica. Entonces, sí hay formas de hacerlo así, con las piernitas libres. Entonces, es bueno que revisen ese tipo de pues sí, de acobijamiento con las piernitas libres. Bueno, aquí les puse unas imágenes en donde muchas mamás me preguntan, o yo creo que a ti te deben de preguntar también, Héctor, que ¿Mm? si el porteo o el fular o el famoso pues, rebozo, ¿verdad? Es lo que viene siendo el rebozo, que si es bueno o es malo. Yo siempre les digo que es bueno. Hay artículos que publican que hay países en los que han implementado un programa de porteo, así como en la maternidad van y te enseñan la lactancia materna, también van gente que les enseña a las mamás a cargar adecuadamente a los niños en estas bandoletas. Y estos países, principalmente es Japón, ha logrado disminuir la incidencia de displasia de cadera desde un 3.5 a como un 0.6% de la población. O sea, es impresionante cómo por el simple hecho de cargar adecuadamente a los bebés han logrado disminuir ese problema de salud a nivel nacional, o sea, a nivel del país, ¿verdad?
Entonces, siempre que usen estas bandoletas, la posición adecuada es que el niño debe tener sus piernas flexionadas, sus rodillas flexionadas y deben de quedar en esta posición como en una M, ¿verdad? Así como lo ven en la foto donde viene lo de la carita, el niño debe de quedar como en una posición en rana y debemos de evitar esta posición que son las piernas extendidas hacia abajo, que viene siendo la misma posición del taco que les digo que deben de evitar, ¿verdad? Entonces, estas son las posiciones adecuadas para evitar una displasia de cadera y poder traer cargado a su bebé y traer el apego, ¿verdad? De su piel con la piel del bebé. Y esto es muy bueno para evitar las displasias de cadera. Esta es otra imagen igual, que como debe ser y como no deben de cargarlos. El doble pañal. Esto no debe de existir nunca más en la vida de los niños. Antes se creía que el doble pañal podía evitar o podía incluso tratar la displasia de cadera. No sé, le escuchaban antes un clic o no sé, al momento de la revisión, y póngale doble pañal, con esto se va a mejorar. Y el doble pañal no hace nada, simplemente hace una falsa ilusión y puede complicar más a los bebés, porque niños con displasia pensando que están haciendo un tratamiento, pues obviamente no están haciendo nada. Y esto solamente retrasa el inicio del tratamiento adecuado, que viene siendo un arnés de Pavlik, ¿verdad? Este es el tratamiento dentro de los primeros 6 meses de vida en los niños con displasia de cadera. Pero si los detectamos a mayores edades, hablando mayor de 6 meses hasta el año de vida, lo que se les tiene que poner a los niños es un yeso, ¿verdad? Es un yeso que va desde el tórax hasta las piernas para permitir la posición dentro de la cabeza femoral en el acetábulo y de esta manera tratar la patología. Pero cuando a los niños los agarramos en etapas muy posteriores, hablando mayor de un año, año 6 meses, lo que tenemos que hacer son cirugías abiertas con cortes a nivel de la pelvis, acetabuloplastías, con colocación de implantes metálicos, así como lo pueden ver en esta radiografía. Y pues la verdad es que si se puede evitar este tipo de cirugías que son extremadamente cruentas por el simple hecho de tomar un ultrasonido en un consultorio, que no va a provocar una radiación y que no va a provocar ningún daño al bebé. Al contrario, podemos detectar algo a tiempo y tratarlo, pues es muchísimo más valioso, ¿verdad? No sé qué opinión tengas de esto. Sí, lo más difícil es que la mayoría de las presentaciones de displasia de cadera son muy sutiles y esas son las que nos dan más problema, ¿no? Uno como pediatra encontrar famoso cuando revisa las caderas y la mayoría de las veces no lo vas a encontrar. Incluso hemos visto o vemos colegas o residentes o la gente que está en entrenamiento que mueven las caderas de manera muy sutil. Y tienes que hacerlo con cierto esfuerzo, o sea, con cierta fuerza, ¿no? Tratar de buscar sacar esa cabeza del fémur de la cadera, ¿no? Digo, tratar de luxarlo, como por decirlo así, adrede, para saber si se luxa o no. Estarle moviendo, nomás flexionando las caderas, prácticamente, digo, yo le digo a los estudiantes y a los médicos internos, digo, nomás están haciendo locos, o sea, háganlo con fuerza, les va a llorar el niño, claro que va a llorar, pero bueno, es mejor que llore a que posteriormente tengas un problema. Y claro, digo, el hecho de que tengas una exploración física normal en un recién nacido, no quiere decir que posteriormente no pueda detectar una displasia de cadera posteriormente. Entonces, siempre les digo a los papás, por eso es importante que vayan a las consultas del niño sano, porque en una de esas puede, si a pesar de que lo más común es que se te pueda pasar, pues imagínense si no van, pues de repente agarras un niño que lo ves 1, 2, 3 meses y posteriormente lo ves al año y medio cuando empieza a caminar, y es cuando dices, oye, es que el niño no puede caminar y es cuando ya está un poquito avanzado. Entonces, sí. También estas maniobras, como comentas, las de Barlow Ortolani, ya para el segundo o tercer mes, híjole, es complicadísimo que sean positivas, ¿verdad? O sea, porque ya la cadera que está afuera ya tiene un poquito más de contractura, ya los músculos no te dejan maniobrar tanto, entonces son válidas pues prácticamente las primeras semanas de vida y después ya no te van a dar mucha información. Entonces, he ahí la importancia. Yo sigo diciendo que el ultrasonido se debe de realizar siempre y cuando sean unas manos pues expertas con un entrenamiento adecuado, ¿verdad? Para evitar el sobrediagnóstico
y ante cualquier duda, pues mandarlo, ¿verdad? Para revisar sus caderitas con el ultrasonido. Bueno, vámonos a pasar a la etapa lactante, que es desde los 2 meses hasta los 2 años de vida. Aquí generalmente las patologías más frecuentes es el genovaro o las piernitas arqueadas y el pie plano flexible. Bueno, vámonos con el genovaro. Lo que comentan los papás siempre es: mi hijo está charrito o tiene arqueadas las piernas, ¿verdad? Esas son las imágenes típicas de un niño de unos 8 meses, 9 meses de edad, con sus piernas arqueadas. Y lo que pasa, les voy a enseñar esta gráfica, en donde generalmente antes de los 2 años de vida o hasta el año y medio aproximadamente, es normal que un niño tenga genovaro, ¿verdad? Que es esta posición en charrito. Como lo ven en esta gráfica, aquí dice varo, que es el genovaro o las piernas arqueadas, y vean cómo aquí en la línea a través del tiempo, que son los años, como aquí antes de los 2 años, todo va a estar graficado en varo, ¿verdad? Generalmente para el año y medio, 2 años, los niños se emparejan en sus piernitas, así como lo ven en esta fotografía, esta radiografía, y después empieza un periodo en donde al revés, las rodillas se juntan y los pisitos se separan. Entonces, este es el crecimiento normal y sano de unas extremidades inferiores en los niños. El genovaro es generalmente la tercera causa de consulta en la ortopedia. Normalmente está presente desde el nacimiento hasta los 18 o 24 meses de vida. Normalmente tiene que ser simétrico. Cuando tú tienes una asimetría, cuando una piernita está más angulada que la otra, ahí es donde deben de prender un poquito más el foco, de decir, a ver, esto no es normal. Las dos tienen que estar en la misma posición y hay que investigar un poquito más. Generalmente no necesitamos radiografías antes de los 24 meses, o sea, antes de los 2 años, porque se considera algo fisiológico y algo normal. Entonces, no, a un ortopedista no le preocupa a un niño de 18 meses, de 1 año, 2 meses que está empezando a caminar y tiene sus piernitas charritas, no hay que investigar absolutamente nada, siempre y cuando también haya tenido una evolución de una talla normal, un peso normal y un desarrollo neuromuscular normal, ¿verdad? Obviamente hay patologías que sí pueden causar este tipo de piernas, como displasias óseas, raquitismo o deficiencia de vitamina D, una enfermedad de Blount, infecciones o fracturas que pueden causar este tipo de deformidades. Pero, como lo comento, la historia clínica dentro de la consulta es importante y ver que su crecimiento vaya bien. Generalmente tiene una resolución espontánea para los 2 años de vida y lo que aquí se necesita es educación a los padres, explicarles que esto es una situación normal de la etapa de crecimiento y que no va a causar ninguna alteración o comorbilidad de los niños. Esta es la misma gráfica que les comentaba ahorita. Antes de los 2 años de edad, vean aquí la sombreada, todo está en varo y después se va hacia el valgo. Aquí está el valgo. ¿Ok? Por ejemplo, este niño es lo que les digo, cuando es una situación asimétrica, pues obviamente llama la atención. Este es un niño con una enfermedad de Blount. Estas son sus radiografías. Se ve como la alteración aquí de la metáfisis proximal de la tibia. Obviamente llevó su tratamiento con una epifisiodesis y termina con sus piernitas derechas. Pero esos son los niños que en verdad requieren un tratamiento. Ok. ¿Tienes algún comentario, Héctor? Sí, Con el aquel genovaro. niño que tenga las piernas arqueadas mayores de 2 años o que tenga alguna simetría, hay que ponerle atención. Yo creo que ese es el gran resumen. Obvio que, bueno, si hay antecedentes de tener alguna enfermedad o algo, pues bueno, es algo extra, ¿no? Pero así más o menos para que no se preocupen. De 2 años para abajo, si tienen las piernas arqueadas, no hay ningún problema. Y posteriormente, los 2 años empieza a invertir, a quedarse las piernas en X. Que ahí sería la segunda pregunta. ¿Qué pasaría? O las piernas en X, ¿hay una edad para referirlo con los especialistas o no? Sí, ahorita lo vamos a Ahorita lo tratar. platicamos y bueno, si hay un problema de deambulación, etcétera, ¿no? Bueno, ok. El pie Ahora plano, también, que eso es algo interesante, ¿no? El pie plano, hay un gran porcentaje de gente que tiene pie plano, siempre les hace el ruido y ahorita nos platicas un poquito si hay algún tratamiento, zapatos especiales, plantillas, etcétera. Muy bien. Algo que se me pasó comentar del genovaro, del charrito, es que generalmente siempre va acompañado de un niño que mete los que meten también el piecito, ¿ok?
Esto generalmente es secundario a una torsión de la tibia que es secundaria o compensatoria al genovaro, ¿ok? Entonces, muchas veces es que doctora está arqueado y mete el pie mucho, o sea, se le mete completamente el pie al momento de caminar. Entonces, una acompaña a la otra y son consecuencias una de la otra. Entonces, no son deformidades aisladas, entonces tampoco no se deben de preocupar si está presente a esas etapas, ¿ok? Bueno, vámonos con el pie plano. El pie plano, pues yo creo que es una de las principales causas de consulta en la ortopedia. Y como definición, pues es la pérdida del arco medial y valgo del talón. ¿Qué es valgo? Valgo significa hacia afuera, ¿ok? Entonces, así como lo vemos en la imagen de abajo, si ustedes ven a sus bebés o a sus niños por la parte de atrás, su taloncito se va a ver que sale, o sea, que se va así hacia afuera. A eso se le llama valgo, ¿ok? Y plano, pues como les dije, pérdida del arco. Haz de cuenta que tiene completo contacto la planta del pie con el suelo. El pie plano flexible es algo fisiológico y normal en los niños, ¿ok? De hecho, a mí me preocuparía que un niño que empieza a caminar tenga un arco muy marcado, ¿ok? Eso sería un pie cabo y eso generalmente se asocia a patologías. Entonces, por mí, si tienen un piecito plano, es completamente sano y normal, ¿ok? Entonces, la estadística es que a los 3 años, casi el 50% de los niños tengan un pie plano, ¿ok? Incluso antes de esta edad, al año y medio, a los 2 años, la estadística casi se sube hasta el 80 o 90% de los niños. O sea, si yo formo a 10 niños, 8 o 9 van a tener pie plano a los 2 años y solamente uno va a tener un arquito ahí formado, pequeño, ¿ok? Ese porcentaje se va invirtiendo conforme el niño va creciendo. Como lo vemos, a los 6 años, solamente el 21 tiene arco, y ya en la etapa de la adolescencia o en los adultos, solamente el 10 o el 20 se quedan con ese piecito plano, ¿ok? Hay factores asociados para que se presente este tipo de situaciones. En la edad temprana, o sea, niños muy pequeños, niños con mucha laxitud en sus tejidos, generalmente son asociados con niños con pie plano. Los niños son un poco más frecuentes del sexo masculino, y niños con un poquito de sobrepeso, obesidad, también tienen este problemita. Esta es una gráfica en donde les quiero ejemplificar que igual, la de abajo es a través del tiempo, y vemos cómo a la izquierda vienen los tipos de arco, ¿verdad? Como el de mero arriba, cómo está completamente la huellita completa, o sea, es un pie plano, y cómo a etapas más tempranas van a tener esta forma del pie. Conforme van avanzando a la edad, ese arco se va formando. Entonces, el arco se forma a través del tiempo, y el arco se puede formar incluso hasta los 8 años, Héctor, ¿sí? Hay libros que mencionan que hasta los 8 años de vida el niño puede formar un arco. Ya si el niño llega para los 8 años y no formó arco, ese arco ya no se va a formar, ¿ok? Aquí lo importante es que ese niño, al momento, hay ciertas como maniobras que nosotros hacemos dentro de la consulta, en donde al momento de ponernos de puntas, ese arco se debe de formar, así como lo estamos viendo en esta imagen, ¿ok? O al momento de subir el primer pie, que se llama test de Jack, al momento de subir el primer ortejo, perdón, ese arco también se debe de formar, ¿ok? Entonces, si tú tienes un niño con esas características y haces estas maniobras y ese arco se forma, ese pisito se le llama pie plano flexible, ¿ok? Y es algo fisiológico y completamente normal en los niños. ¿Cómo lo tratamos? Igual, como la vez pasada, educación a los padres, explicarles la normalidad y el por qué está sucediendo esto en el pie de su bebé, y evitar por completo el utilizar zapatos ortopédicos. Aquí les puse un fragmento de un libro en donde dice Historia natural de la enfermedad, en donde dice que el arco longitudinal del pie generalmente incrementa espontáneamente durante la primera década de vida en la mayoría de los niños, ¿ok? Entonces, esto es algo normal, no se asusten, no se alarmen. Y bueno, aquí quería ejemplificarles en este video. Así de estambre, y eso fue lo que usamos en toda la temporada. Esa es la maniobra especial que debemos de tener con todo zapato, que tú lo agarres por el talón y la punta y lo puedas doblar con la fuerza de una sola mano, ¿ok? Eso es lo más importante de un zapato. Y también que sea lo suficientemente ancho.
¿ok? Aquí vemos una imagen en donde, porque muchos papás dicen, ¿cómo puedo saber que está lo suficientemente ancho este zapato para el pie de mi niño? Lo que tienen que hacer es agarrar un zapatito y ponerlo contra la planta, pero del otro pie. O sea, si agarran el zapato derecho, tienen que ponerlo contra el pie del lado izquierdo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y los bordes del zapato deben de sobresalir por fuera del pie. Ese es un zapato ancho y no es un zapato angosto que le va a estar produciendo dolores al niño. ¿Ok? Entonces, esas dos maniobras, si tú tienes un zapato con esas dos características, es un zapato bueno, es un zapato adecuado para un niño, flexible y ancho. ¿Ok? A No ver, sé, tengo unas preguntas. a ver. Lo más común es que tengas un pie plano, bueno, que un niño tenga un pie plano flexible. El pie plano flexible con el tiempo va a agarrar esa rigidez, por decirlo así, o esa fuerza para que se haga, para que tenga en un futuro un arco anatómico normal. Uh -huh. Pero si dices, bueno, hasta los 8 años es esperado que se forme un arco. ¿Qué pasa a aquellos niños que ya tienen 9, 10 y no tienen un arco? O sea, un niño o un adulto que tenga un pie plano le va a ocasionar algún problema o hay algo que puedas hacer para que se forme el arco o es importante que tenga un arco. Porque Mira, incluso hay, antes, digo, a lo mejor no te pasó en tu edad, pero anteriormente el pie plano era lo catalogaban como un tipo de discapacidad. Incluso la gente que marchaba, por ejemplo, si tenías pie plano, todos los compañeros que yo tuve, si querían sacar un pretexto o algo, iban con el ortopedista y les firmaban un justificante de que tenía pie plano y no marchaban. Posteriormente, quiero suponer que eso ya no existe porque ya no es una incapacidad para hacer servicio militar o una discapacidad. E incluso en mi tiempo, cuando leía yo el pie plano, se veía que los militares o los soldados, incluso maratonistas, había gente que corría y ganaba y hacía récords con pie plano y veían que no era ni un beneficio ni una discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquella persona o aquel niño que ya no se le hizo, ya no se le generó un pie plano, ¿va a haber alguna consecuencia o podemos hacer algo para generar el pie plano, el arco, perdón? El arco, ok. Esos niños que llegan a 8, 9 años, 10 o ya adolescentes o edad adulta, que siguen con su pie plano, siempre y cuando ese pie siga flexible, o sea, que tenga estas características que mencioné de formación de arco al momento de hacer la parada en puntas, o el dedito elevarlo y ese arco se forma, ese pie jamás va a dar un problema, nunca, ¿ok? Entonces, los pies planos que van a dar problemas son los pies planos rígidos, ¿ok? Los pies planos que no hacen esa formación de arco al momento de hacer esas maniobras y tienen un porqué especial, ¿verdad? Hay patologías que provocan esta rigidez del pie y hay que tratarlas, como son las coaliciones tarsales, como son los astrágalos verticales congénitos, entonces, u otro tipo de patologías, y esas requieren un tratamiento, porque esos pies sí van a dar problemas en la edad adulta, ¿verdad? Pero siempre y cuando continúe flexible, eso no va a suceder, esa limitación, así como tú dices, hay deportistas completamente con pies planos y jamás van a tener ningún problema. Ahora, no hay absolutamente nada que podamos hacer para que ese arco se forme. Aquí les pongo una diapositiva en donde el zapato ortopédico no debe de existir en la vida de los niños ni de los adolescentes, ¿ok? Este tipo de tratamientos jamás va a formar un arco, ni el uso de plantillas va a formar un arco. El único responsable de formar el arco es la madurez del esqueleto y la fuerza muscular del pie. Entonces, si tú genéticamente no estás, o sea, no estás, pues, hecho, por así decirlo, para formar el arco, ninguna situación externa lo va a hacer por ti, ¿ok? Entonces, es importante nada más revisar esa flexibilidad del pie y si está rígido, hay que buscar el motivo y hacer un tratamiento, ¿verdad? Pero obviamente no es con plantillas, ni con zapatos, ni con nada. Entonces, este tipo de aditamientos no van a hacer absolutamente nada. Para que no gaste la gente y de algo que
que era lo que mencionábamos en los errores de ortopedia, ¿no? Que a veces caemos en ese error de escuelas que se forman con plantillas, con zapatos y aditamentos y se ha visto que eso no funciona. Porque sería lógico decir, bueno, déjame poner una plantilla en la parte del arco para que genere esa fuerza que necesita el arco, ¿no? Claro. Entonces, digo, tendría una explicación lógica, pero Pero prácticamente no va a funcionar. muchos de los papás me dicen, bueno, ¿y por qué existen todavía, verdad? Muchas personas sí lo siguen utilizando o prescribiendo, o porque se utilizaron mucho en años anteriores. Y les digo, pues simplemente porque, por ejemplo, un niño de 3 años, ay, tiene el pie plano, pues ya tiene 3 años, ya no lo formó, porque esa es mucha creencia también, que hasta los 3 años se forma el arco, y como les dije, que no, hasta los 8. Y les dicen, bueno, ponle el zapato ortopédico, ¿no? Entonces, el niño avanza en su crecimiento, en su madurez del esqueleto, y probablemente a los 5 o 6 años ese niño va a tener su arco completamente formado. Entonces, utilizan un zapato y atribuyen esa mejoría al uso del zapato ortopédico, ¿verdad? Entonces, cuando en verdad lo que hizo la formación del arco fue su madurez, ¿verdad? Y su crecimiento. Ya hay estudios, antes la medicina, Héctor, pues ya sabes, estaba basada de manera empírica, o sea, en los años 70, 80, en donde un tratamiento me sirve a mí, pues le debe servir a todos, ¿verdad? Entonces, ahorita la medicina ya está basada de manera científica, en artículos científicos, y ya se ha dado oportunidad de estudiar estos zapatos ortopédicos poniendo a grupos de niños, unos con zapatos ortopédicos, otros sin nada, o sea, pies descalzos, y se ha visto que todos los niños prácticamente terminan donde mismo, o sea, las estadísticas terminan en las mismas, en los niños con los grupos de pie con el zapato ortopédico y en los niños con grupos con pies libres, ¿verdad? O zapatos flexibles. Entonces dices, ¿para qué los voy a meter a un zapato que no va a dar ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de saber por qué no se utilizan este tipo de calzados. Entonces, no acepten este tipo de tratamientos en sus niños, por favor. De hecho, siempre les digo a los papás, Héctor, chistosamente, en los libros de ortopedia, de ortopedia pediátrica que yo tengo aquí en el consultorio, que son 3 tomos, les digo, le dedican un renglón al zapato O sea, ortopédico. no viene, no viene. Exacto, no viene, no entra en ningún tipo de tratamiento. Y le dedican un renglón en donde dice, no usar zapato ortopédico. Punto. Adiós. O sea, ni para qué dedicarle un capítulo porque dicen, o sea, no va a tener ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, he ahí el asunto de este tipo de calzados. Al igual manera, todo este tipo de situaciones, los twisters, las mangueras, los insertos dentro del zapato, tampoco no va a ser ninguna mejoría en este tipo de situaciones. ¿Ok? Para que no les anden vendiendo cosas que no van a funcionar. ¿Alguna duda, pie plano, Genovaro? No, todo perfecto. Ok. Vamos a niños ya un poquito más grandes, deformidades angulares, como el genovalgo, que es el que estabas mencionando, y el protagonista, la marcha con las puntas hacia adentro. Esa es la primer causa de consulta ortopédica, que el niño mete el pie al momento de caminar. ¿Ok? Vámonos primero con el genovalgo. El genovalgo, que son las rodillas juntas y los pies separados, se considera fisiológico, o sea, una deformidad angular normal de entre los 2 y los 7 años de vida. ¿Ok? Pasando esta etapa de los años, y si el niño continúa todavía con sus piernitas abiertas, cambia el nombre de genovalgo fisiológico a genovalgo idiopático, que ahí ya es completamente fuera de lo normal, fuera de lo esperado, y muy probablemente vaya a requerir un tratamiento. ¿Ok? Aquí de igual manera que el genovaro, que eran las piernitas en charritos, deben de ser una deformidad simétrica. ¿Ok? Y el máximo grado de genovalgo es a los 4 años de vida. Entonces, si tú ves a un niño de 3 años, hay que decirle a los papás, esto se va a prolongar todavía más, ¿verdad? Porque luego en su evolución lo empiezan a ver y dicen, esto se está marcando más, esto está mal, el niño requiere algo, pero ve la gráfica, ve el número 4, que es en los años, hasta dónde está el genovalgo, hasta como los 17, casi llegando a los 20 grados de angulación. Y después de esta etapa empieza la mejoría espontánea para quedarnos con cierto grado de valgo, que es lo que todos los adultos tenemos, entre 5 a 7 grados
de valgo. Que aquí es lo que le digo, valgo en la edad ósea madura, que es con lo que nos debemos de quedar, ¿ok? Entonces, generalmente esta patología, o no me gusta llamarle patología, esta etapa de crecimiento se resuelve de una manera espontánea, de igual manera, sin la necesidad de ninguna plantilla, ni ningún zapato ortopédico, ni ningún aparato, ¿ok? Entonces, ya resumiendo un poquito toda la evolución de los niños, al principio son charritos, como lo ven acá, son angulados. A los 18 meses aproximadamente se emparejan y después empieza un periodo en donde las rodillas son juntas, sus pies separados, y ya para los 7 años estos chiquitos vuelven a tener su eje completamente normal, ¿ok? Entonces, no se angustien, papás, si ven este tipo de situaciones en sus niños, es normal. Y no hay que sobretratar situaciones que van a tener una resolución espontánea con el tiempo, ¿ok? Sí hay niños que se quedan con cierta angulación y esos son los que requieren un tratamiento y me dicen, pues doctora, de una vez a los 5 años, póngale algo para evitar eso. No podemos, no se puede. O sea, no sabemos qué niños sí van a terminar resolviéndolo de una manera espontánea y cuáles no, ¿ok? Ni sabemos el por qué. Muchas veces es algo genético, pero también puede tener mucho en cuenta pues, el peso de los niños, el grado de hormonas que tengan los niños en su cuerpo, que pueda alterar ahí un poquito el crecimiento a través del cartílago de crecimiento fisis. Entonces no sabemos y lo único que les digo a los papás, lo máximo que podemos hacer por ellos en estas etapas es mantenerlos con un peso sano, mantenerlos con una actividad física constante y fuera de aparatos ortopédicos, ¿ok? Entonces, esta es una gráfica o, bueno, varias imágenes en donde les digo que la de arriba es un genovalgo fisiológico, una niña de 3 años, 4 años. Del lado izquierdo, un genovalgo asimétrico, que obviamente esto es totalmente anormal y hay que tratarlo. Un genovalgo sindromático, cuando son genosvalgos muy marcados, obviamente hay que investigar a los niños. Por ejemplo, este chiquito, pues también tenía una talla baja, un peso bajo para su edad, una desproporción esquelética, entonces obviamente hay que estudiarlo. Y este es un genovalgo idiopático, ya son niños mayores, hablando de niños de 10 años, obviamente ven el tamaño de este niño, en donde sigue con sus piernitas abiertas y pues ya no es normal. Entonces podemos tener un repertorio enorme de presentaciones clínicas y hay que saber cuándo es normal, cuándo es anormal, cuándo hay que tratarlo o cuándo hay que esperar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este caso de este niño que les comentaba, el genovalgo sindromático, pues obviamente se hace un tratamiento, se le colocan unas plaquitas que se le llama crecimiento guiado y al cabo del tiempo termina con sus pies completamente parejitos, ¿verdad? Obviamente es la evolución que debe tener un niño con una patología. Y volvemos a lo mismo, el tratamiento en estos niños no debe de implicar ningún tipo de aparato, ni plantilla, ni zapato ortopédico. ¿Alguna pregunta, Héctor? Sí, ¿qué pasa con aquellos niños con genovalgo idiopático que prácticamente tú los ves y corren bien, no tienen ningún problema para deambular, no les genera ninguna molestia, son simétricos, pero sabes que a la larga sí van a quedar en la edad adulta? Si ves al papá o ves a la mamá, ves al hermano mayor, todos tienen las piernas en X, y tú dices, bueno, lo más probable es que eso vaya a pasar, o sea, que vaya a quedar exactamente igual. Quizás no le puedes ofrecer nada quirúrgico porque prácticamente sería algo más estético que funcional, pero pudiera haber alguna recomendación de algunos ejercicios o alguna terapia, rehabilitación o algo para decir, bueno, tratar de ayudar para que no sea más evidente cuando sea adolescente o adulto joven, o de plano no hay nada que puedas hacer. No, lamentablemente no hay nada. No hay nada que podamos hacer para evitar esta situación. Generalmente, como dices tú, muchas veces las cirugías que hacemos para corregir el genovalgo a etapas mayores de 7 años, o sea, niños ya mayores de 8 años, perdón, que continúan con esta angulación, generalmente el 80-90% son secundarios a un problema estético, como dices tú, porque son generalmente funcionales. Son más común hacer este tipo de tratamiento en las niñas, que es un poquito más preocupante para los papás. Y obviamente esa cirugía se tiene que hacer etapas un poquito posteriores. Es lo único que les podemos ofrecer a los papás. Son cirugías
poco invasivas, o sea, vaya, no llevan cortes en el hueso, simplemente se les coloca unas plaquitas a nivel del cartílago del crecimiento. Esta cirugía se llama epifisiodesis o crecimiento guiado. Y con esas plaquitas nosotros vamos guiando el crecimiento del hueso para que en vez de que sigan creciendo hacia afuera, empiecen a crecer hacia adentro de las piernas y queden completamente parejas, ¿verdad? Es la única situación que les podemos ofrecer. Pero estas cirugías, como te menciono, o sea, se tienen que hacer en niños generalmente mayores de 10 años. Okay. No antes. Perfecto. Ok, vamos. Las marchas con las puntas hacia adentro. ¿Cuántos pacientes te llegan por eso, Héctor? Muy mucho. Digo, Mucho. La verdad es que llegan mucho con los pies metidos. La mayoría de los niños que vemos son los niños chiquitos, ¿no? Aquellos que están aprendiendo a caminar, ¿no? Que eso es muy fácil de decir, que les decimos, están aprendiendo a caminar y los niños si meten los pies o los para afuera, uno para adentro y uno para afuera, los niños agarran ciertas posiciones compensatorias para poder caminar y la verdad es que no nos estresa mucho, que eso es lo que más vemos. Así es. Posteriormente ya más grandes, pues sí, vemos niños más grandes con los pies metidos y es lo que te decía, la genética, ves al papá, ves a la mamá y ves a la mamá saliendo de la consulta con los pies metidos hacia adentro. Claro. Entonces, en mi caso es el primer motivo de consulta, ¿verdad? En edades preescolares y escolares. Es una preocupación muy grande de los papás o principalmente de los abuelos, ¿verdad? Que son los que generalmente llevan a consultar al niño, necesita zapatos, necesita que lo evalúen y todo esto, ¿no? Entonces, hay que saber que dentro de las primeras etapas de vida, o sea, hablando de los primeros 5 o 6 años, es un proceso de madurez, o sea, es algo normal en los niños y es importante el interrogatorio y la exploración física para identificar causas que pueden provocar este tipo de alteraciones. Y igual, de la misma manera, el tratamiento es educación a los padres. No se puede utilizar ninguna situación especial, zapato, plantilla o aparato que nos pueda cambiar esto. Lo más común en los niños es que este tipo de marcha con puntas hacia adentro se ha provocado por una anteversión femoral. ¿Qué es esto? Es que el cuello del fémur tenga una rotación interna mayor, ¿ok? Esto lo vemos a través de la exploración clínica y esto es un proceso benigno que se va a ir mejorando con la edad y es normal entre los 4 y los 8 años de vida. Como volvemos a decir, generalmente simétrico, es más común en mujeres y es completamente sintomático. Son los típicos niños que se sientan en W, ¿ok? Siempre les digo a los papás, ay, tu niño se siente en W. No, pues sí, doctora, ok, no, pues ese es el asunto de la metida del piecito, ¿verdad? Que la cadera permite mucha rotación interna y eso provoca ese tipo de marchas. Al momento de poner pancita abajo a los niños y al momento de hacer esta maniobra con las piernas, tienen un rango de movilidad muy aumentado. Si como lo ves, casi tocan la mesa de exploración cuando normalmente deben de tener un rango de movilidad como de 60 grados. O sea, este pisito debe de llegar mínimo por acá, haz de cuenta, nada más hasta aquí. Y vemos como este tipo de niños rota completamente la cadera y tiende a caer. Entonces, esta es la situación en los niños que meten el pisito. ¿Ok? Bueno, esa es una de las causas de marcha con puntas hacia adentro. La otra de las causas es una torsión tibial interna, ¿verdad? Esto es que la tibia, que es el huesito que está debajo de la rodilla, tenga una torsión sobre sí misma y eso haga que el pie se meta al momento de caminar. Esto es más común en etapas en los principios de la etapa de la marcha, o sea, entre los 1 y los 3 años. Igual, es un proceso benigno y que se resuelve de manera espontánea. Aquí, el niño al momento de ponerlo igual, pancita abajo, y al momento de flexionar la rodilla, vamos a ver que el pie tiene una orientación hacia la línea media del cuerpo, ¿ok? Normalmente este pisito debe de tener una orientación neutra o hacia afuera, o sea, de una manera positiva, ¿verdad? Y aquí vemos cómo forma un ángulo negativo. Entonces, de esta manera podemos hacer el diagnóstico de una torsión tibial interna en el consultorio, con una exploración clínica, sin la necesidad de utilizar ninguna radiografías.
De igual manera, zapato ortopédico no va en este tipo de situaciones. De igual manera, tratamientos ortésicos tampoco. Y la otra causa de que un niño pueda caminar con el pie hacia adentro es el metatarso adducto. Este se considera una deformidad también postural. Este se presenta mucho antes, desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Puede ser leve, moderada y severa. La leve generalmente no requiere tratamiento. Son los niños que solitos van a ir resolviéndolo con el tiempo. Cuando son de moderada, severa, la presentación de la enfermedad, generalmente con ejercicios o incluso a veces con yesos tenemos que poner unos 2 o 3 yesitos para mejorar la postura del metatarso y pues hay que identificarlo esto a tiempo, ¿verdad? Pero de igual manera, pues son causas por las cuales el niño puede meter el piecito al momento de caminar, pero hay que saber que son situaciones pues hasta cierto punto normales. Más que nada esta, ¿no? La de la torsión tibial interna y la de la anteversión femoral. Y generalmente, Héctor, en esos chiquitos con la anteversión femoral que se sientan en W, pues lo que decimos a los papás es que no deben de sentarse en esa forma, ¿verdad? Hay que mejorar la postura y evitar esa W al momento de que el niño llega a sentarse en el suelo. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que al contrario se sientan con los pies metidos? No sé si me explique, pero por ejemplo, este niño de la foto, si el otro pie lo tuviera exactamente igual y se sentara sobre ellos, pues exacerbaría más meter los pies hacia adentro, ¿o no? Sí, también. Sí, generalmente esos sentados, eso que tú dices, generalmente se dan niños que se sientan así en cuclillas, ¿no? Es que en cuclillas, haz de cuenta que le dicen, se sientan como chinitos, o se da cuenta que se sientan y los pies metidos, así como tienes en la foto, y no más que el otro Ajá. igual, y se sientan sobre él. Entonces, tú los ves de espaldas y están sentados sobre sus pies, pero los pies completamente metidos hacia adentro, Hacia adentro. exactamente así. Sí, Entonces, yo tenía la idea de que esa posición era peor para que los niños metan el pie hacia adentro, y por eso yo veía que gente decía, no, sácale los pies para que los abra. Como en la posición de W, entonces yo creo que ninguna de las dos posiciones, no, porque estoy viendo, ninguna de las dos posiciones ayuda. claro, no, yo siempre les digo, o sea, hay que decirle a los niños que se sienten como en flor de loto, Ok, o sea, con sus piernas hacia el frente, pero dobladas como en chinito, o sea, así, como yoga, ¿sí? ajá, como yoga, o con sus pies completamente estirados hacia el frente, ¿verdad? Ok, Obviamente, la postura, esa la de W o la de cuclillas con sus pies hacia adentro, va a ser muchísimo más cómoda para ellos, porque se sientan así porque la rotación de las piernas les da para sentarse en esa manera. Y por eso llegan al suelo y se sientan de esa forma, ¿verdad? Entonces es difícil a veces los papás de que estar diciéndoles, pero pues yo les digo, pues a ver, ¿quién se cansa primero? Si el papá de estarle diciendo o el niño de que le está diciendo el papá y bueno, está bien, ya me voy a sentar bien. Entonces es una situación que tienes que estar insistiendo constantemente para evitar esas posturas y propiciar que siga este tipo de situación, ¿verdad? Entonces es lo único que les hacemos a los niños, manejo de posturas, permitir que el crecimiento y pues nada más, esperar. perfecto. ¿Qué más tenemos? Yo creo que ya, o... Ya, hasta Ok, ahorita sí. Digo, hay muchísimos más temas, pero yo creo que pudiésemos hablar de la marcha con puntas hacia adentro, digo, con la marcha en puntas, normal, o sea, que los niños empiecen a caminar en puntitas. Ese pudiese ser algún otro tema, pero ese ya tendríamos que tener otra sesión. no, 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 lo que estoy viendo es de que la mayoría de los padecimientos ortopédicos en los niños, muchos son de resolución espontánea, nada más es ¿Sí? cuestión de conocer la evolución natural de la condición médica y darle un poquito de tiempo. Y aquellas entidades o condiciones que de plano pinten para algo anormal como asimetrías, dolor, rigidez, eh, Limitación eh, funcional. claro, alguna limitación en algún movimiento, obvio que antecedentes de alguna enfermedad o antecedentes familiares, etcétera, pues eso sí hay que ponerles un poquito más de atención. Entonces, digo, para que la gente no se estrese mucho, digo, estar sobrediagnosticando padecimientos y sobre todo con tratamientos como mencionas que la verdad no van a tener mucha utilidad. Yo siempre les digo,
si te da tranquilidad ir con un ortopedista y que te diga que todo está bien, ve. O sea, yo la verdad es que a veces esa tranquilidad que ustedes les pueden dar a los especialistas, a los papás, quizás les vaya a salir más barata que todos los posibles tratamientos que se vayan a encontrar con medicinas alternativas o algo. Que eso es algo importante, porque por más que les puedas decir a veces el pediatra, por más que les quieras enseñar artículos, información o algo, necesitan un extra. O sea, necesito que alguien me diga que las cosas están bien. Y eso yo creo que no tiene precio. El que alguien le diga a alguien externo, le digan, ¿sabes qué? No te va a pasar, no va a pasar nada, dale tiempo, estar observando, etcétera. Yo creo que eso es algo muy, muy valioso, ¿no? Claro. Y como lo puse en muchas diapositivas, mucho es la educación a los familiares y que conozcan por qué está sucediendo esto en el niño, ¿verdad? Porque pues es muy diferente decir, no, él está bien y se va a poner normal, ¿verdad? Entonces el papá así como que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Entonces, cuando ya explicas un poquito la patología, como dices tú, la historia natural de la enfermedad, se quedan un poquito más tranquilos y ya no andan buscando esas alternativas, como mencionas, de artesis y esto. Entonces, es importante explicarles el motivo de por qué está sucediendo y lo que pudiese pasar en etapas posteriores, ¿verdad? Pero ya están como un poco más sensibilizados de que, bueno, si para los 8 años sigue así, me lo traes. Y siempre les digo, no me lo traigas en un año porque te voy a seguir diciendo que es normal, ¿verdad? Entonces síguelo vigilando y si a etapas posteriores sucede algo, pues lo revisamos de nuevo. Entonces, pero pues sí, entonces cualquier duda, pues acudir con el ortopedista pediatra y despejar cualquier situación que pudiese estar provocando, porque también hay enfermedades que puedan provocarlo, ¿verdad? Que no es el grosso de los niños, o sea, el mayor porcentaje, pero pudiese suceder. Entonces, pues bueno, estas son las situaciones más comunes en las primeras etapas del crecimiento, Héctor. No, pues súper bien. Y si quieres dejar de compartir, más para que te vean, no sé si tengas alguna otra diapositiva para que te localicen, pero si en caso que no, recordarles a la gente que este video va a estar, esta plática va a estar, se sube al canal de YouTube y en la descripción del video, como en todas las pláticas que tenemos, vienen los datos de nuestros invitados, de la doctora Gabriela, ahí vienen los correos, su página de internet, sus redes sociales. Y ahí la pueden localizar. Recordarles que estamos transmitiendo en Monterrey, Nuevo León, México, para la gente que nos ve en YouTube, y allá la pueden encontrar fácilmente en todas sus redes sociales y en la descripción del video. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos de esta plática. No, pues muchas gracias por el espacio y pues un saludo a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por estar con nosotros y pues estamos a sus órdenes. Perfecto. Pues gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube como Technology Project. Soy el doctor Héctor G., soy pediatra y estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye. Saludos, bye. Hasta luego.